Hola, soy Ángel González, médico de familia, miembro de Semergen. Vamos a hacer una entrevista a mi compañera, también médico de familia, Teresa. Trabaja en el Centro de Salud de Zaragoza y vamos a hablar del trastorno límite de personalidad. Es una cuestión en la que ella está muy implicada, entre otras cosas porque tiene un familiar muy cercano que está con este problema. Hola, ¿qué tal? Hola Ángel, buenas tardes. ¿Cómo podríamos definir al trastorno límite de personalidad y cómo te ves tú en él? Bueno, pues comentarte lo primero que yo, aparte de como médico de familia y como bien has dicho, familiar, estoy también un poquito como activista de salud mental. Estoy bastante implicada en la salud mental y la razón por la que quiero estar hoy aquí es por dar visibilidad a este trastorno. Es un trastorno que puede llegar a ser muy grave, para el que existen muy pocos recursos, y quiero manifestar también pues el estigma que este trastorno y las probables consecuencias graves que puede tener a la hora de enfrentarnos a la falta de recursos. Necesitamos más recursos profesionales. Y luego pues quiero insistir en una frase que me gusta mucho, que es: el trastorno límite de la personalidad no se es, sino que se tiene. Nadie es un trastorno, el trastorno no define a la persona. ¿Vale? ¿Y qué síntomas para tanto los profesionales como a los no profesionales, a los profanos, qué síntomas podrían definir un trastorno límite de personalidad? Bueno, lo primero, a mí no me gusta llamarlo trastorno límite de la personalidad porque el propio nombre ya estigmatiza bastante. Se llama mejor trastorno de inestabilidad emocional, TIE, que lo define bastante mejor y lo estigmatiza mucho menos. Entonces, bueno, en el DSM-5, que como todos sabéis es el manual de diagnóstico de enfermedades y trastornos psiquiátricos, hay dos modelos que clasifican este trastorno. Ahora voy a hacer un poco la parte científica del trastorno, ¿vale? Entonces, el modelo clásico, que ya existía desde el DSM-3, dice que para tener el trastorno límite tienes que cumplir un mínimo de 9 criterios, ¿vale? Estos los voy a leer porque si no, igual alguno me salto. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono que puede ser real o imaginario. Tener un patrón de relaciones inestables que oscilan entre la idealización o la devaluación, tanto de situaciones como de personas. Una alteración en la identidad y en la autoimagen. Tener impulsividad o realizar comportamientos dañinos, sobre todo hacia sí mismos. Tener gran inestabilidad afectiva. Sentimientos de ira inapropiados ante pequeños frases o incluso sin ningún aparente motivo. Una sensación de vacío emocional, que es no sentir nada, que lo definen como mucho peor que el sentimiento de angustia o ansiedad que puedan tener. Tener autolesiones o intentos autolíticos y ideación paranoide o estados disociativos de desrealización o despersonalización ante situaciones de estrés elevado. Esto es el modelo clásico, porque afortunadamente el DSM-5 cuenta con un modelo mucho más completo, que es el modelo híbrido, que es el que define el trastorno límite en función de la afectación a la calidad y al funcionamiento en la vida diaria de la persona, en relación a la propia persona, a la adaptación social y a sus relaciones interpersonales. Entonces dice que para esto tiene que cumplir un mínimo de 2 de 4 áreas alteradas o una puntuación alta de rasgos de la personalidad, un mínimo de 4 o más de 7 rasgos. Estas áreas alteradas deben ser identidad, inestabilidad en las metas conseguidas, alteración de la empatía e hipersensibilidad personal y un patrón de relaciones intensas, conflictivas e inestables. Y la puntuación de los rasgos, esto lo sigo leyendo por lo mismo, que si no me pierdo: la habilidad emocional, ansiedad, inseguridad de separación, depresión como tal o pesimismo del futuro, ideación suicida, impulsividad, conductas de riesgo que pueden ser sexuales, pueden ser de adicciones, pueden ser de gastos incontrolados, de apuestas, de conductas temerarias, y actitudes hostiles de ira o irritabilidad. Esto es la explicación científica de lo que es el trastorno. Para una persona no médico, quiero decir, para una persona que tenga otro tipo de... ¿cómo lo podría sospechar? Vale,
Pues mira, lo podríamos sospechar ante una persona que tiene un gran sufrimiento interno. El trastorno límite es la patología o el trastorno que más produce sufrimiento en una persona. Son pacientes que no responden a tratamientos farmacológicos, se les ha probado con todo tipo de antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores, están tomando muchas pastillas o han probado de todo y nunca están bien. Son personas que muchas veces tienen su vida laboral o escolar o social totalmente limitada. Y pese a la diversidad de personas, porque cada una persona es un mundo, como hemos dicho, el trastorno no define a la persona, tiene una serie de características comunes, que son impulsivos, son inestables, tienen ideaciones o pensamientos suicidas, el patrón de conductas de riesgos comentado antes, presentan muchas autolesiones con frecuencia, aunque no son obligatorias, tienen la autoestima muy baja, presentan con frecuencia cambios de autoimagen, tienen unos pensamientos intrusivos totalmente tremendos, catastróficos muchas veces, y un sentimiento de culpa, de que son malos, de que hacen todo mal, de que no se merecen nada, que otras enfermedades o trastornos no tienen. Eso es muy típico. Luego, en este tipo de personas, cuando sospechemos un trastorno, siempre hay que preguntarles por problemas en la infancia, abandonos, carencias afectivas, bullying, abusos sexuales, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay un problema de fondo en la infancia. Y luego, pues bueno, también hay que intentar no confundirlo con otros trastornos que se le pueden asemejar. Una adolescencia compleja nunca es un trastorno límite, es mucho más que todo eso, pero sí se puede confundir con un trastorno de conducta en la adolescencia, ¿vale? La diferencia es que el trastorno de conducta no tiene ese sentimiento de culpa ni pensamientos intrusivos. En mujeres a veces también se le confunde con un trastorno del espectro autista, pues por el sufrimiento, por la incomprensión, por el aislamiento y por las autolesiones. Y en varones con trastornos antisociales. También hay que destacar que muchas veces se asocian a otras cosas, como trastorno de conducta alimentaria, adicciones, lo que se llama la patología dual, un déficit de atención, una depresión, que también hace difícil el poderlos diagnosticar. Y luego, ante la sospecha, siempre hay que derivar a una unidad de salud mental, a ser posible especializada, y el diagnóstico se hace por entrevistas y test de personalidad. ¿Cuál es su prevalencia? ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, pues la prevalencia, por desgracia, es bastante alta, afecta a un 2% de la población general. Eso en Aragón sería más o menos unas 26.000 personas y en España estaríamos hablando cerca del 1.000.000 de personas. Teniendo en cuenta que debuta en la adolescencia y que se suaviza a partir de los 40 años porque se supone que entonces la impulsividad rebaja bastante, estamos hablando de un porcentaje de población activa, que está muy limitada para todo tipo de actividades, como hemos dicho, escolares, laborales, sociales. Afecta más o se diagnostica más a mujeres que a hombres, aunque también existe en hombres. Y una cosa que tiene que quedar muy clara es que se puede y se debe diagnosticar en la adolescencia. Todo retraso en diagnóstico conlleva una mayor gravedad. Es muy importante quitar esto de que piensan muchos que hasta los 20 años no se puede diagnosticar, ni a los 20 ni a los 18. Con 15 años hay estudios que se puede, desde hace muchos años, que se puede realizar el diagnóstico. Lo que pasa es que entonces es mejor llamarlo desregulación emocional, por no poner una etiqueta tan pronto, pero si tú hablas de desregulación emocional en un adolescente, probablemente puede acceder a una terapia específica y no acabar con una severidad importante, como suele pasar. ¿Es grave? ¿Puede llegar a ser grave? Bueno, es uno de los trastornos mentales más graves que hay. Si hablamos, por ejemplo, de riesgo de suicidio, es 400 veces más que una persona de la población general. De hecho, las estadísticas dicen que el 10% acaban suicidándose y que el 70% de ellos lo han realizado en alguna ocasión, los intentos autolíticos, con un promedio de unas 3 veces por persona. Por ello, son personas que realizan un gran consumo sanitario. Representan el 10% de las revisiones en las consultas de las unidades de salud mental y el 15% de los ingresos en las plantas de psiquiatría. Solamente para contención de suicidios son estos ingresos en las plantas de psiquiatría, porque no es para otra cosa.
¿Qué puede hacer un médico de familia por estos pacientes? Pues bueno, pues lo que el médico de familia debe hacer y no debe hacer, hay que recalcar las dos cosas. Lo que no se debe hacer nunca es recriminar, no hay que recriminarle las conductas, su inconstancia, las faltas a las citas, tampoco se pueden permitir, pero quiero decir, evitar recriminar, ¿vale? También hay que evitar razonar las obsesiones o sus pensamientos intrusivos, no tienen razonamiento. Tampoco hay que culpabilizarles de sus autocastigos. No hay nada peor para una persona que está sufriendo y se hace daño físico para evitar el daño emocional que en esos momentos está sintiendo que le desborda. Es la única manera que tienen muchas veces de calmarlo, que decirle, pues vaya brazo llevas, que parece un colador, como a veces tienen que oír algunos pacientes. Y tampoco se les tiene que preguntar el por qué haces esto, por qué te portas así, por qué te has hecho daño, por qué si tienes dinero, tienes familia, todos te quieren, ¿por qué te haces daño? No, el por qué hay que evitarlo. Eso es lo que no tenemos que hacer. ¿Y qué podemos hacer? Pues empatizar, pensar que lo que el paciente hace no son llamadas de atención, son llamadas de auxilio, están sufriendo mucho. Hay que valorar también la posibilidad de que hagan lo que llamamos masking. Ellos pueden estar sonriendo por fuera y están en esos momentos muriéndose por dentro. Hay que valorar también la inestabilidad tremenda que tienen. Pueden entrar un día a la consulta diciendo que quieren el alta laboral, que se encuentran fenomenal, y al día siguiente venir que no pueden más y que se quieren morir. Hay que intentar convencerles para que acudan a los servicios de salud mental y sobre todo al psicólogo clínico, que es el que más le va a poder ayudar con la psicoterapia específica. Y como buenos médicos de familia, hay que intentar contactar con la familia para indicarles formación, que entiendan bien lo que su familiar está pasando, que lean y que acudan a grupos de ayuda mutua, a asociaciones, a que a ellos también les ayude a llevar el trastorno. Y bueno, luego ya también, en función de la gravedad, solicitar una discapacidad, porque son pacientes que muchas veces cumplen criterios de discapacidad. ¿Hay tratamientos farmacológicos eficaces? No, no hay tratamientos farmacológicos eficaces, no hay ningún fármaco avalado que calme los síntomas centrales del trastorno límite. No hay ninguno que sirva para el sentimiento de abandono, ni para el vacío emocional, ni para la inestabilidad emocional, ni para la falta de identidad. ¿Por qué se dan fármacos? Pues por intentar aliviar algún síntoma. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es por la falta de tiempo. El tercer motivo es por la falta de recursos y de psicólogos clínicos. En cuarto motivo, porque España es un país meramente biologicista. Y por último, muchas veces también, y siento decirlo, por la falta de formación en psicoterapias específicas. Es muy triste. Vale, entonces... ¿Y los fármacos que se suelen dar? Era la siguiente pregunta. Sí. ¿La psicoterapia, quiero decir, Sí. sirve? La psicoterapia sirve mucho. Bueno, una cosa que quería decir de los fármacos, que aparte de dar antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, se puede dar también omega 3 a dosis altas, que ha demostrado beneficios, y lo que nunca se debe hacer es, o por lo menos hay que intentar evitar, son las benzodiazepinas, porque crean riesgo de adicción muy importante, porque produce un efecto beneficioso inmediato. No dar nunca benzodiazepinas en crisis a dosis normales, ¿vale? Porque no sirve. La psicoterapia sí que es muy efectiva, es lo único tratamiento avalado. Está demostrado que el 90% de los pacientes que la reciben mejoran si la psicoterapia es la específica, adecuada y prolongada. Otra cosa es que no se ve la psicoterapia específica, prolongada y adecuada que necesitan. ¿Y qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tiene la sanidad? ¿La sanidad pública? ¿La sanidad privada? Pues ni la sanidad pública ni la sanidad privada tienen los recursos que deberíamos tener. Habría que usar el hospital solamente para contención de suicidio, es decir, una hospitalización debe ser lo más breve posible, ¿vale? Para evitar el hospitalismo. Se les llama pacientes de puerta giratoria porque están entrando y saliendo continuamente de servicios de urgencias y plantas de psiquiatría. Eso hay que evitarlo, no son pacientes de puerta giratoria. El tratamiento Princeps, que toda UTP es el diminutivo de unidad de trastornos de la personalidad, debe tener un hospital de día. Ahí es donde deben acudir los pacientes graves. No puede funcionar una UTP sin un hospital de día. Allí están unos meses hasta que aprenden un poco a regularse, sobre todo a nivel emocional y conductual. De allí tienen que pasar a lo que llamamos la terapia ambulatoria intensiva, que es el recurso en el que más tiempo tienen que estar de 2 a 3 años, trabajando terapia individual y grupal. Y luego ya a partir de allí, una vez que están estabilizados,
y tienen que seguir a nivel de las unidades de salud mental, con el psicólogo o psiquiatra, ya de modo muy ocasional. La falta de recursos hace que no se pueda acceder a todo esto, pero ni a nivel privado ni a nivel público. Es un trastorno complejo, muy estigmatizado tanto por la sociedad como muchas veces también, por desgracia, por profesionales. Es muy complejo y yo creo que los propios profesionales se frustran de la lentitud en la evolución y las consejerías de sanidad no están dispuestas a poner recursos a estos pacientes. Al parecer prefiere que estén gastando dinero en ingresos de planta de psiquiatría, que sale mucho más caro que crear un hospital de día para estos pacientes. Y por último, ya aparte de las posibles conclusiones que puedas plantear, ¿cómo lo vives tú como médico y como familiar de un paciente? Bueno, pues como médico me siento también como familiar muy frustrada. No tienes luego a dónde derivar a estos pacientes. Por ejemplo, en Aragón tenemos una unidad de trastorno de personalidad que tiene una lista de espera de más de un año. Si contamos con que transcurren varios años hasta que el paciente es diagnosticado, por lo que hemos explicado de dificultades de diagnóstico, comorbilidades y demás, y hay luego una lista de espera de más de un año para, además, un ingreso, no a un hospital de día, porque no puedes acceder al hospital de día si no ingresas previamente, para el que no se está preparado porque no hay psiquiatra ni psicólogo de guardia. Paciente muy grave no es apto para ese, paciente leve tampoco puede o moderado no puede acudir al recurso. Nos encontramos con que los pacientes están totalmente abandonados gracias a las unidades de salud mental que les procuran revisar, pero claro, con una visita al psiquiatra al mes y otra al psicólogo cada 2 o 3 meses, estos pacientes no salen adelante. ¿Qué mensaje último te gustaría dar? Pues mensaje de que nadie tiene la culpa de tener un trastorno, que es muy importante concienciar a las consejerías de sanidad que las enfermedades físicas tienen la misma importancia que las enfermedades de salud mental, que los gobiernos son responsables de poner recursos adecuados a los pacientes y que si un paciente no tiene un recurso es un delito sanitario. Ese sería mi mensaje. Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias, Teresa. Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar, claro.